Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe, parte 20, septiembre 29 del 2024. Padre Santo y Eterno, conforme a tu voluntad, te suplicamos que nos acompañes en este estudio, que permitas que podamos continuar. Ampáranos y protégenos de todo mal y de todo peligro. Gracias por las personas que puedan ver este material más adelante. Imploramos la unción del Espíritu Santo para poder reconocer los engaños de Satanás para este tiempo. Acompáñanos, dirígenos, en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si usted considera que este material le ha sido de utilidad, ¿qué puede hacer? Dele like, comente, comparta y suscríbase. Y sobre todo, por favor, descargue este material para que lo pueda compartir con otras personas en otras plataformas por si al caso. Bueno, la parte 19 quedamos en esta resumen de la Revolución Francesa y que con base en la planeación de la Tercera Guerra Mundial, las sociedades secretas en cabeza y los jesuitas usando las sociedades secretas están preparando un formidable cataclismo social. Ya vimos la semana pasada cómo tenemos esa evidencia, tenemos la evidencia palpable de lo que va a significar ese cataclismo social a través de lo que dice la historia de lo que sucedió en la Revolución Francesa, pero ellos están preparando una revolución mundial siguiendo el modelo de la Revolución Francesa. Por eso es muy importante poder estudiar esa parte de la historia para saber cómo se va a repetir en el futuro. Y quedamos con este enunciado del libro Un bosquejo histórico de la Iglesia Protestante en Francia por J. G. Lorimer, escrito en 1842, en el cual resume de manera perfecta lo que sucedió en la Revolución Francesa. Dice, la doctrina de un estado futuro y un día de juicio fueron ridiculizados. El sábado fue abolido, el culto público prohibido y el libro de Dios consumido hasta las cenizas. El cristianismo como un todo fue nacionalmente odiado y condenado. El culto a la naturaleza y la razón fue el único permitido. Entonces, ¿qué pruebas tangibles tenemos al septiembre 29 del 2024 que estamos a puertas de una revolución mundial a la francesa? Y las claves son que podamos identificar cómo la sodomía, que es la corrupción y el libertinaje, y Egipto, que es la idolatría y el ateísmo, se han encargado de invadir todos los medios y todas las esferas de la tierra para poder llevar a cabo ese plan. Entonces, vamos a mirar que para la Revolución Francesa el culto a la naturaleza se implementó y esto es idolatría y el culto a la razón, que es ateísmo, fue el único permitido. Entonces, quedamos en que iba a continuar esta historia y vamos a mirar que hay dos símbolos que resumen lo que es la sodomía, que es la corrupción y el libertinaje, que se está dando a nivel mundial por medio de la bandera del movimiento LGBTQI, más, y por medio de este símbolo que lo vamos a entender cuando terminemos esta presentación, que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, estas son las dos pruebas tangibles que se está preparando una revolución mundial siguiendo el modelo de la Revolución Francesa que va a llevar a un formidable cataclismo social. Entonces, vamos a hacer este estudio, hay mucha información, vamos a ir muy rápido porque hay mucha información, pero pues lo importante es que podamos al final entender
¿Por qué estas dos símbolos de lo que es Sodoma, de lo que dice Apocalipsis 11:8, que compara eh, lo que sucedió en la Revolución Francesa con Sodoma y Egipto, que es espiritualmente Sodoma y Egipto, como lo dice la palabra de Dios? Entonces, eso es fundamentalmente lo que vamos a estudiar en este tema. ¿Cómo podemos tener estas evidencias como parte de ese plan de un formidable cataclismo social y cómo los jesuitas están usando ese plan para engañar a todo el mundo? Entonces, asociado con Francia, vimos ahorita el mes pasado, en julio del 2024, julio 29, cómo la inauguración de los Juegos Olímpicos mostró claramente que el espíritu de la sodomía está presente en Francia y en todo el mundo, eh, pues de manera rampante. Entonces, solamente voy a mostrar algo de lo que sucedió en la inauguración de los Juegos Olímpicos, pero es básicamente un reflejo de lo que está sucediendo a nivel mundial con lo que está sucediendo con la agenda LGBTI más a nivel mundial. Dice, los organizadores de París 2024 se disculpan por la última cena de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Los organizadores de París 24 pidieron disculpas el domingo a los católicos y otros grupos cristianos indignados por un cuadro kitsch en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos que parodiaba el famoso cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Este momento de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos se asemejaba a la escena bíblica de Jesucristo y sus apóstoles compartiendo una última cena antes de la crucifixión, y en él aparecían drag queens, que son todas las que están acá, una modelo trans, que son los que están acá, y el cantante Philip Catherine casi desnudo, que es el que está acá, con algunos atributos de Dionisos, el dios griego del vino y la fiesta. Entonces vamos a poder entender por qué, por ejemplo, tenemos este símbolo de esta mujer con esta corona de 7 rayos. eh, y pues todo esto tiene que ver con lo que es Sodoma, que es la corrupción y el libertinaje que fue introducido desde la Revolución Francesa a nivel mundial y cada vez pues se está acelerando más. Y esto es lo que tiene que ver con la agenda LGBTQI. Por su parte, el primer secretario del Partido Socialista, Oliver Faure, se felicitó de que la ceremonia sirviese para poner en valor los valores de ¿qué? Libertad, igualdad y fraternidad, a los que se ha añadido solidaridad, paridad e inclusión. También la ministra de Igualdad, Aurore Berch, que quiso destacar las alusiones a nuestra historia, nuestras luchas, nuestra energía, nuestra creatividad, nuestra diversidad, nuestras palabras, nuestros artistas, nuestros atletas, nuestra apertura al mundo. Entonces, los términos de libertad, igualdad y fraternidad, acordémonos que están asociados, que fueron la consigna de la Revolución Francesa y ya vimos eso la semana pasada. Entonces, ¿qué tiene que ver esta corona que tiene esta señora con la Estatua de la Libertad y qué tiene que ver con los desenlaces de la historia de la humanidad? Esta historia va a continuar con relación a esta explicación que tenemos que compartir sobre lo que está dándose a nivel mundial y lo que significa la Estatua de la Libertad que está en la bahía de Nueva York. Entonces, Egipto y que es idolatría y ateísmo, ¿por qué estamos diciendo que tiene que ver con el cambio climático?
Entonces, hay mucha información que podemos compartir con relación a lo que es la sodomía a nivel mundial, la corrupción y el libertinaje que hay, asociado con todo lo que incluso es una condición previa a la destrucción de Sodoma y Gomorra, que desde el más pequeño hasta el más grande tenían comportamientos de sodomía. Eh, pues ahorita hay mucha, lo sabemos a nivel de todos los medios, cómo se está dando esta agenda, pero por ahora solamente traímos asociado con Francia y recientemente lo que fue, lo que está enarbolándose a nivel mundial con esta agenda LGBT que tiene que ver finalmente con una corrupción y un libertinaje a nivel mundial para preparar pues el cataclismo social es como fue el modelo seguido en la Revolución Francesa. Ahora, Egipto, que es idolatría y ateísmo, ¿por qué estamos diciendo que tiene que ver con la agenda del cambio climático? Dice este escritor, usted puede encontrar el libro en esta referencia, dice Los Imperios de la Biblia, A.T. Jones, escrito en 1897 en la página 27, dice, la idolatría de las naciones, este culto a la naturaleza, siempre y en todas partes, se ha centrado en el sol. Es casi imposible encontrar en la historia del mundo una forma de idolatría que no esté conectada con el culto solar. Y en casi todas las naciones el culto al sol ha sido el culto principal. Luego, este puede ser descrito como el culto universal. En Babilonia y Asiria, el sol fue adorado bajo los nombres de Bel y Shamas. Vamos a ir haciendo un resumen de lo que significa el culto idolátrico universal a la naturaleza centrado en el sol. En Asiria y Babilonia dice que fue Bel Shamash. En Egipto, bajo el nombre de Ra, Osiris, Horus, Armachis, Atón y otros varios. Entonces podemos ver aquí los nombres de Egipto, en Fenicia y en la tierra de Canaán bajo los nombres de Baal, Melcar, Chemech, Adonai y Moloch. Entonces vemos los nombres ahí asociados con Fenicia. En Siria los nombres fueron Tamuz y el Agábalo. Entre los moabitas, Baal Peor y Quemos. Entre los medos y los persas y otras naciones afines, Hormuz y Mitra. En la India, tanto los antiguos como los modernos, Mitra, Mitra o Mitras. En Frigia fue Atis. En Grecia los nombres fueron Adonis, Apolo, Baco y Hércules. Y en Roma los mismos que en Grecia. En la escultura, Apolo es considerado el modelo más alto de belleza varonil. Entonces, este es el resumen del culto idolátrico universal a la naturaleza centrado en el sol a través de toda la historia de la humanidad, desde el Egipto antiguo, pasando por Babilonia antigua, primero Babilonia antigua, luego pasando por Egipto y luego Asiria y Babilonia reciente, hasta nuestros días a través de lo que se heredó de Roma pagana y que luego llegó a Roma papal. Entonces, de Egipto vamos a recordar estas figuras de adoración solar del culto al dios sol, al culto pagano idolátrico universal centrado en el sol, asociado con los símbolos de adoración satánica que vamos a seguir, vamos a mirar. Los misterios bajo su aspecto astronómico, los misterios funerarios, también algo muy importante era el tema de la muerte. En todos los misterios encontramos a un Dios, un ser superior o un hombre extraordinario que sufre en la muerte para reanudar una existencia más gloriosa. En todas partes el recuerdo de un acontecimiento grande y triste sumerge a las naciones en el dolor y el luto, seguido inmediatamente por la más viva alegría. Osiris es asesinado por Tifón, Urano por Saturno, Susarmán por Sudra, Adonis por un jabalí, Hormuz es conquistado por
Arímanes, Atis, Mitra y Hércules se suicidan, Abel es asesinado por Caín, Balder por Loque, Baco por los siguientes, los asirios lloran la muerte de Tamuz, los escitas y los fenicios la de Agmón, toda la naturaleza la del gran Pan, los francmasones la de Irán, y así sucesivamente el origen de esta creencia universal ya se ha señalado. Entonces el culto idolátrico a la muerte, a la oscuridad que es la luna, y a la vida y la luz que es el sol o la resurrección, está asociado de nuevo con los nombres en Babilonia, Siria, Tamuz, en Medo-Persia, Hormuz, Atis, Mitra, Fenicia, Agmón, Grecia, Roma pagana, Hércules, Balder, Baco, Tamuz, el Gran Pan, y los masones están con Irán. Y todo eso tiene que ver con la gran mentira de la serpiente antigua que dijo allá en Génesis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces esto es parte de la gran mentira, que el hombre no iba a morir, sino que iba a tener un ciclo y que finalmente iba a llegar a ser como un dios, un ser superior que sufre la muerte, pero para reanudarlo en una existencia más gloriosa. Y todo eso está asociado con, por ejemplo, la imagen o la figura de una serpiente que se come a sí mismo la cola en un ciclo de muerte y vida, de vida y muerte, y todos asociados con, pues, con simbologías de adoración solar pagana. Y pues esto, pues, detrás de todo esto, pues está Satanás, dice, fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que es la que aparece allá en Génesis, que es llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, estos son nombres que Satanás ha usado a través de toda la historia para ocultar el paganismo idolátrico, centrado en la muerte, centrado en la oscuridad, centrado en la vida, centrado en la luna, en el sol. Y bueno, vamos a seguir. Entonces, sigue este libro de la Sociedad Secreta de todas las ciudades. Dice, en todos los misterios, la luz se representa como nacida de la oscuridad. De este modo vuelve a aparecer la deidad llamada ahora Mahabhavani, ahora Calis, Isis, Ceres, Proserpina, Perséfone, la reina del cielo. Es la noche de cuyos problemas íntimos de la vida en los cuales la vida retorna, una reunión secreta de la vida y la muerte. Ella es, por otra parte, llamada la rosa, y en los mitos alemanes la rosa se denomina el principio de la restauración de la vida. Ella no es solo la noche, sino también la madre del sol, que es también la aurora, detrás de la cual las estrellas están brillando. Cuando ella simboliza la tierra, como seres, se representa con espigas de trigo. Entonces, por eso es que ya pues, vemos actualmente todo lo que tiene que ver con la adoración solar pagana, eh, asociado con la muerte, con la oscuridad, con la vida y la luz, con la luna, con el sol, tiene que ver con toda la simbología que se derivó de Egipto y que está presente en nuestros días como culto idolátrico. Y aquí pues está el resumen de todos los nombres que tienen que ver muy especialmente, por ejemplo, con la reina del cielo, y que tenía que ver con el culto a las vacas en Egipto, asociado con la gran diosa vaca del cielo. Por eso es que se asocia símbolos humanos en la parte superior de su cabeza, con cuernos recibiendo un sol. Y tenemos a la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, asociado con ese culto de adoración solar satánica.
Entonces, por lo tanto, en la cultura X, aquí vamos a ver con relación a los colores, en la cultura X, bajo los nombres de estos nombres que vamos a mirar, se camufla el culto ¿a qué? Entonces, el culto idolátrico universal a la naturaleza central en el sol pasó desde Babilonia antigua, luego llega a Siria, luego a Babilonia reciente, también en Egipto antiguo, con estos nombres. Y el culto idolátrico a la muerte, este es un resumen de los libros que acabamos de citar. Todos estos son nombres y a través de toda la historia de la humanidad es el resumen del culto idolátrico universal a la naturaleza centrada en el sol, que tiene que ver también con el culto idolátrico a la muerte, a la oscuridad, que asociado con la luna, y a la vida o la luz y el sol asociado con la resurrección. Pero todo esto está detrás finalmente del culto idolátrico al gran dragón, a la serpiente antigua que es diablo y Satanás. Por eso, pues, no es solamente el culto centrado en el sol, sino quién está detrás de ese culto. Eso es lo que finalmente tenemos que lograr entender, que detrás de toda la introducción de la idolatría y el ateísmo de Egipto está el culto idolátrico a Satanás, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. Entonces, miremos parte este es un resumen de los símbolos del misterio antiguo, que es el culto solar, que es el culto a la serpiente antigua, que es Satanás mismo. Eh, Vemos el símbolo de Ra y los símbolos solares con serpientes asociadas en esas iconografías, pues que por ahora solamente nos vamos a centrar en los discos solares y las serpientes que los rodean. Vemos aquí también, esta es Isis Hathor, que es la gran vaca sagrada con unos cuernos que reciben al sol, pero pues esta también hace parte de lo que es el símbolo de la luna creciente que recibe al sol. Y también vemos el símbolo de la serpiente en todas estas dibujos. Como vimos también la serpiente que se come su propia cola y en un ciclo de vida y muerte. Y vemos aquí el ojo que todo lo ve, que es el ojo visor, que es el ojo del búho, de las águilas, pero pues todo esto hace parte de un símbolo de oración solar satánica, que es el culto solar. Vemos aquí la explicación, por ejemplo, de unos grabados que hay eh, en Egipto. Dice, todos estos nombres, era la diosa que fluye el agua, una diosa relacionada con la creación y el renacimiento. Su nombre significa gran inundación o gran marea. Su vinculación con el agua y las aguas primigenias de Nun en el reino antiguo, que se creyó que ella ayudó al faraón y a Ra a alcanzar el cielo a través del Nilo en el mundo subterráneo. Yo he aquí Ra, que nació ayer de los muslos de la diosa Meet Beret. Su fuerza es mi fuerza y mi fuerza es su fuerza. ¿Quién es este? Meeret Beret es la gran antigua celestial, pero otros dicen que Meeret Beret es la imagen del ojo de Ra. Entonces, por eso es que hay símbolos de los ojos, el ojo de Ra, y tiene que ver con la adoración solar. Dice, al amanecer en su nacimiento todos los días, o sea, es el sol. Sin embargo, otros dicen que Meret Beret es la Weyat, ojo de Horus o Ra. Ella fue representada como una vaca, por eso es que se asocia con una vaca, acostado en una estera o como una mujer con la cabeza de una vaca o como una mujer hermosa.
A menudo se le representaba llevando el tocado del disco solar entre los cuernos. También en ocasiones es mostrada llevando un menat. El menat, un collar con un contrapeso especial, no es en realidad la joyería, es un instrumento musical sagrado a Hathor. Entonces vemos imágenes de la vaca sagrada o una mujer hermosa ostentando el culto, el disco solar. Dice, ella era una diosa de la vaca celeste y como tal estaba vinculada tanto a Thor y Nut, quien también fue representada como la gran diosa vaca del cielo. Al igual, Nut se pensó que ella daba a luz diariamente al sol. Por eso es que vemos pues las imágenes del sol en todas estas figuras y también cuando se abre las manos es el símbolo de los cuernos y por eso es parte del culto solar y ese tipo de símbolos de tener las manos abiertas en señal de adoración solar. Ella estaba estrechamente relacionada con Nit, que fue representada como la diosa vaca de la creación y conocida como la vaca que dio a luz a Ra. Cuando Mered Beret dio a luz a Ra en la creación, se creyó que ella lo puso a él en la forma de un disco solar entre sus cuernos. Es por ello que se muestra usando el tocado de Hathor en una ciudad cerca de Tebas y Pet Resit. Luxor se cree que ella es la madre de los dioses locales conocidos como pueblo de los siete sabios. Entonces, la cultura egipcia y la cultura hindú y muchas culturas pues tienen como parte de la adoración pues a la vaca porque pues tiene que ver con la adoración a Ra o con la adoración finalmente a Satanás. Entonces vemos los discos solares que son finalmente asociados con la adoración solar en todos los jeroglíficos y todas las sí, dibujos y jeroglíficos de Egipto, que pues eso proviene desde el antiguo Egipto en el tiempo de, de, de Moisés, cuando fueron liberados toda la cultura de paganismo que había asociado con la adoración solar satánica centrada en el sol. Nombres de las representaciones de Satanás: Osiris como el gran portador de luz, y vemos aquí lo vamos a mirar más adelante quién es el Osiris actual. Vemos a Isis, a Horus y Set, que es la pareja, el trío egipcio representando a la familia celestial. eh, y vamos a recordar las palabras Isis, la I de Isis, la H de Horus y la S de Set. Entonces, aquí vemos de nuevo de derecha a izquierda Isis. Esta es Isis de derecha a izquierda, Isis, su esposo Osiris y su hijo Horus. Los protagonistas del mito de Osiris en una estatuilla de la dinastía 22. Estos son Isis, Horus y Set, o sea, IHS. Entonces vemos aquí al sol como parte de la simbología de la adoración solar satánica. El sol con 8 rayos, dice una tabla de piedra del dios sol babilónico Shamash, sentado a la derecha, este es el dios solar, dios babilónico Shamash, con el disco solar, que este es el disco solar, resplandeciente de 8 rayos en el centro y con el rey babilónico Nabu Apla Idin tributando homenaje al dios Sol en medio de dos de sus súbditos a su izquierda. Dice, imagen en relieve de la tableta de Shamash, sala 55 de la Biblioteca Británica, encontrado en Sippar, en la antigua Babilonia. Este data del siglo 9 a.C. y muestra al dios Sol
Shamash en el trono entre dos deidades intercedientes frente al rey babilónico Nabu-apla-iddina. El texto cuenta cómo el rey hizo una nueva estatua de culto para el dios y dio privilegios a su templo. Entonces dice Shamash, el dios Sol. El sistema de escritura cuneiforme fue usado desde cerca del al 3000 a.C., 3100 a.C. hasta el primer siglo de esta era, originalmente y finalmente en Babilonia, pero en varios tiempos en Irán, Mesopotamia Superior, Anatolia, Armenia, Siria, Palestina, Chipre y Egipto. An, una estrella, significa Sum-An, o sea, cielo, y Dinger, Dios. Entonces, en la escritura cuneiforme, el sol de 8 rayos significa el cielo o Dios y tiene que ver con la adoración solar. Ya para esto fue en la arcaica Uruk, luego pasó a Langash en el 2400 antes de Cristo y luego en el Imperio Neoasirio, más o menos en el año 800, 900, 700, así era la escritura de el dios Shamash. Esto está tomado de Diccionario Bíblico Ancor, volumen 1, página 1213 y 1214. Y el disco solar, aquí vemos la escritura, el disco solar de 8 rayos que representa la oración solar a Baal o a Shamash. Y vemos el nombre, aquí los otros símbolos solares. Vemos aquí la escritura cuneiforme de el dios Shamash, que es el dios Sol. Y aquí lo vemos también. ¿Por qué? Porque ya estamos en la época del imperio neoasirio. Entonces, esto es importante que lo recordemos para saber en la actualidad quién ostenta el culto solar al dios Sol a través de toda la historia y por eso vemos que se pasó ya incluso de Grecia, se pasa a Roma pagana y de Roma pagana pues tenemos el heredero de ese paganismo y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora sí, esto pues fue una antesala al contexto para entender la simbología, entender lo que hay detrás del acuerdo del cambio climático y lo que significa el cambio climático a nivel mundial. El Acuerdo de París dice 1.175 países firmaron el acuerdo y ahí pues se muestra la lista en esta página. Usted puede visitarla, descarga con este código QR. Dice, el Acuerdo de París fue adoptado por las 196 partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en la COP21 en París el 12 de diciembre del 2015. En el acuerdo, todos los países acordaron trabajar para limitar el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados y dado los graves riesgos, esforzarse para alcanzar los 1,5 grados centígrados. La aplicación del Acuerdo de París es esencial para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y proporciona una hoja de ruta para las acciones climáticas que reducirán las emisiones y aumentarán la resiliencia al clima. Entonces, si este acuerdo fue firmado por los presidentes de 175 países y menciona 196 partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas, ¿qué tipo de objetivos deberían ser? ¿Políticos o religiosos? Pues si está firmado por presidentes de las naciones, si está asociado con la política, pues entenderíamos que los objetivos deben ser políticos y no religiosos. Sin embargo, vamos a mirar qué es en realidad. Vamos a visitar la página donde están los objetivos de desarrollo sostenible del Acuerdo de París y por eso aquí está pues este símbolo de, de,
17 colores eh, en la O, pero vamos a mirar finalmente también que tiene que ver con el símbolo de las Naciones Unidas, pero recordemos y miremos que ya aparece el disco solar, o el símbolo de adoración solar al dios Sol en la imagen de la ONU. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Abordan los retos mundiales a los que nos enfrentamos, incluidos los relacionados con la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación del medio ambiente, la paz y la justicia. Los 17 objetivos están interconectados y para no dejar a nadie atrás es importante que lo logremos todos para el 2030. Por eso es que usted ya puede entender a qué se refiere la Agenda 2030, que es para el 2030 se completen o se cumplan los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son los que se acordaron en París en el 2010, en el 2015, que pues supuestamente pues es una agenda política, pero vamos a mirar quién está detrás. Dice, haz clic en cualquiera de los objetivos para obtener más información sobre cada uno de ellos y tomar acción. Entonces vamos a mirar rápidamente los 17 objetivos. El objetivo número 1 es no pobreza, que pues con base en lo que define la organización de un Estado, pues la parte política es la que tiene que ver con que no haya pobreza. Objetivo número 2, cero hambre. También pues los estados son los que propenden para que haya medios de producción de comida y eso tiene que ver con la política. Buena salud y bienestar, también eso es una responsabilidad del área política, del poder político. Luego es el objetivo número 4, educación de calidad. También los gobiernos son responsables por eso es también un objetivo político. La igualdad de género, pues que tiene que ver, pues ellos lo asocian mucho con el tema LGBT, sin embargo, pues aquí asociado con lo que son las igualdades de todo tipo, tiene que ver con la parte política. El agua limpia y la sanidad, pues también el Estado debe procurar, pues, la, la parte de sostenimiento del agua, que es político. Energía limpia y adquirible, pues que es parte de lo que también la parte política tiene que proveer eso. Trabajo decente y crecimiento económico también es un objetivo político. La innovación industrial e infraestructura, por supuesto, tiene que ver con la parte de la política. El objetivo 10, desigualdades reducidas, para eso están los gobernantes, por eso es político. La objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, también tiene que ver con lo político. El objetivo número 12, consumo y responsable y producción, también tiene que ver con lo político. Ahora, el objetivo 14, vida debajo del agua, tiene que ver con lo político por el manejo de las políticas de los estados para el cuidado de las aguas, de los océanos. La vida en el campo también tiene que ver con las políticas asociadas con el procurar que haya un ambiente adecuado y la protección de la tierra, pero todos estos son objetivos asociados con finalmente el objetivo número 13 que tiene que ver con la acción climática. Pero aquí empieza el interrogante. ¿Qué tipo de objetivo es? ¿La acción climática es un objetivo político o es un objetivo religioso? El objetivo número 16, paz, justicia e instituciones fuertes, pues tiene que ver con lo político. Y el objetivo 17, cooperaciones, tiene que ver también con lo político. Ahora, el que quedó como en duda
y en interrogante fue la acción climática. Preguntas para definir entonces la naturaleza de este objetivo. Primera pregunta, ¿qué es la acción climática? Entonces vamos a mirar unas preguntas asociadas con la acción climática para definir finalmente qué tipo de objetivo es, si es político o es religioso. Y si es religioso, ¿por qué está, o sea, qué impacto tiene en los demás objetivos? Miremos entonces lo que dice la página sobre el cambio climático. Dice la acción climática. Y ya de entrada podemos ver una pista de lo que está detrás de la acción climática. Objetivo 13, y curioso, pues es el número 13, usted va a encontrar dentro de las sociedades secretas, el objetivo número 13 tiene mucho que ver. Objetivo 13, tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El cambio climático está causado por las actividades humanas, o sea que es el ser humano el responsable supuestamente de esa alteración y amenaza la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Eso es parte de la amenaza y el susto que se está dando a nivel mundial con relación a lo que es el cambio climático. Con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático se está produciendo a un ritmo mucho más rápido de lo previsto. Sus efectos pueden ser devastadores. Hablan de para limitar el calentamiento global a 1.5 por encima de los niveles preindustriales, o sea, antes de que se tuviera la revolución industrial. Las emisiones ya deben estar disminuyendo y es necesario reducirlas casi a la mitad para el 2030 de solo 6 años, pero estamos drásticamente lejos de este objetivo, por eso se menciona de nuevo el 2030, que es la Agenda 2030. Usted puede encontrar o preguntar, se está hablando mucho de la Agenda 2030, que es el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, la pregunta es, ¿por qué aparece aquí un ojo y con la pupila, con el iris y todo lo que tiene que ver con un ojo? Eso como pista pues tiene que ver con los cultos antiguos de adoración solar y lo vamos a comprobar. Entonces ya vimos que la acción climática pues es una agenda mundial para supuestamente evitar la subida del incremento de la temperatura de la Tierra en 1.5 grados centígrados pues, de los mares, pero pues eso es básicamente la acción climática. Dice, actúe ahora para detener el calentamiento global. Las emisiones globales de dióxido de carbono, CO2, tienen un incremento del 50% desde 1990, lo cual pues eso tiene que estudiarse para poder entender si esto es una mentira o no. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Quién está liderando a nivel mundial la acción climática? Para poder entender la naturaleza de ese objetivo y definir si es político o religioso. Y no hay una figura más importante, más resaltada a nivel mundial que el Papa Francisco asociado con el cambio climático. En una creación de Dios que se calienta cada vez más, está alcanzando rápidamente un punto de no retorno. O sea, quien está liderando a nivel mundial las políticas, la agenda, el susto del cambio climático, pues es el Papa Francisco. En una actualización inusualmente sombría de su histórica encíclica del 2015, que es la encíclica Laudato Si, que vamos a ver más adelante, sobre el medio ambiente, Francisco aumentó la alarma sobre el daño irreversible a las personas y al planeta que ya está en marcha y lamentó que una vez más los pobres y los más vulnerables del mundo estén pagando el precio más alto. Eso es la agenda, eso es lo que se presenta como supuestamente una verdad, sin embargo vamos a ver qué hay detrás. Entonces, ya sabemos que quien está liderando a nivel mundial la acción climática es el sistema papal
en cabeza de Francisco, que es un jesuita, y pues eso pues no lo puede negar nadie. La importancia y la relevancia del Papa Francisco pues es innegable. ¿Qué y quién está en el corazón de la acción climática? Entonces, pues si el Papa la está empujando, tenemos que entonces poder identificar qué y quién está en el corazón de la acción climática. O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay en el corazón de estos símbolos? Entonces, estas, esta es parte de las organizaciones y los grupos de trabajo, dice organizaciones y redes de trabajo. Aquí usted puede encontrar pues la dirección a la cual puede encontrar esta información. Esto es las Naciones Unidas para el Ambiente, Oficina para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, Iniciativa Fe por la Tierra. Aquí dentro de este símbolo aparece, dice Fe por la Tierra, está el símbolo de las Naciones Unidas, pero recordemos ya que es un rayo solar de 8 puntas y tiene que ver con la adoración solar a Shamash. Las organizaciones basadas en la fe del medio ambiente están proliferando en todo el mundo, algunos con un enfoque específico en el cambio climático o los problemas del agua, otros en un cuidado más amplio de los principios de la creación. Ya se han movilizado grandes e importantes proyectos e iniciativas que pueden apoyar los esfuerzos internacionales consolidados. Consulte la tabla sobre organizaciones y recursos basados en la fe ambiental para obtener una lista completa. Entonces, esto es un símbolo de lo que es la Fe por la Tierra, una iniciativa de las Naciones Unidas que tiene que ver con política, sin embargo, pues está entrelazando la parte de la fe, la parte de las religiones, por eso dice aquí una tierra, muchas religiones y un objetivo. Aquí es donde tenemos que enfocarnos. ¿Cuál es ese objetivo? De que haya una sola tierra, que se reúnan todas las religiones por la tierra, o sea que finalmente estamos llegando a un punto en el cual pues todas las religiones están dando su punto en común de fe por la tierra, que tiene que ver con la agenda del cambio climático, que tiene que ver con la creación, pero no es la adoración al creador, sino la adoración a la creación. Y por eso vamos a mirar qué hay detrás de este símbolo, que pues en principio era el símbolo del Acuerdo de París, como lo vimos antes, pero tiene que ver ya con un componente de fe por la tierra y qué religiones están asociadas con esto y por qué se asocia con finalmente con un ojo, porque pues esto, o con un disco solar, como lo estamos viendo con el símbolo del dios babilónico antiguo Shamash. Entonces, pues la religión por la tierra es la traducción de Faith for Earth. Y aquí dice una tierra, muchas religiones y un objetivo. Entonces, esta es la lista de organizaciones ambientalistas basadas en la fe. Usted puede encontrar aquí el enlace de este documento y vamos a ir muy rápido, solamente vamos a ir lo que dice las organizaciones basadas en la fe, asociadas con el medio ambiente y la parte humanitaria de las Naciones Unidas, pero pues este es el símbolo de la fe por la tierra, como lo acabamos de ver. Entonces vamos a mirar cuál de las religiones a nivel mundial están asociadas en este disco solar, y tiene que ver también con las iniciativas ecuménicas que vienen desde el Concilio Vaticano II para reunir a todas las naciones en ese único objetivo, que hay muchas religiones, pero finalmente van a terminar en una síntesis
que tiene que ver con ese objetivo que lo vamos a descubrir. Entonces, religión Bahá'í, esta es el símbolo de la religión Bahá'í y aquí lo encontramos dentro del conglomerado de religiones por la tierra que está asociado con la iniciativa del cambio climático. Y usted va a encontrar las direcciones electrónicas está la organización y la dirección electrónica de las organizaciones asociadas con la parte ambiental y humanitaria, pero que tiene que ver con el cambio climático. La religión Brahma Kumaris es esta, pero no está dentro del logo, dentro del símbolo del cambio climático. La religión budista está en todas las organizaciones. Por tiempo solamente vamos a tratar de ubicarnos con los símbolos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la oración solar. Usted lo puede ver aquí. Aquí aparece el símbolo de 8 rayos, eh, el sol de 8 rayos y con el sol, con la tierra en el centro. Y aquí sí encontramos el símbolo de el budismo en este conglomerado de símbolos de religiones. El cristianismo, aquí está toda la lista de todas las organizaciones cristianas, está el símbolo de la cruz y aquí lo encontramos. Y vamos a mirar, pues solamente les dejo la referencia para que ustedes miren en su iglesia si aparece en esta lista de todas las organizaciones, están los católicos, las coaliciones ecuménicas, eh, bueno, está toda la lista de las conglomerados religiosos asociados con el cambio climático. Bueno, aquí está la Federación Luterana Mundial, los jesuitas también, bueno, pues todas las organizaciones religiosas. Aquí podemos ver los menonitas, eh, los cuáqueros, la Iglesia Reformada de América, eh, el Concilio de Católica Canadiense, la Iglesia de Inglaterra, las Naciones Unidas de Canadá, las Iglesias Unidas y finalmente aquí vemos el Concilio Mundial de Iglesias, que pues si usted no aparece en la lista, va a aparecer también su organización en el Concilio Mundial de Iglesias. O sea, ya todo está mezclado, interconectado con estos objetivos, que son 17 objetivos, pero también son las 17 símbolos de 17 religiones a nivel mundial que están reunidas, pero pues están las otras a través de los concilios mundiales eh, de iglesia, etcétera. También, bueno, seguimos aquí, la Alianza Evangélica Mundial, etcétera, etcétera. Y como les digo, recuerde, si usted quiere ver el Concilio Mundial de Iglesias, busque cuidado por la creación que tiene que ver con todas las iglesias que están detrás también apoyando el Concilio Mundial de Iglesias, que no se escapa ni una. El hinduismo, vamos a mirar, este es el símbolo del hinduismo, están las organizaciones, las direcciones y lo encontramos aquí. El hinduismo es muy importante, que son 1.500 millones de personas en el hinduismo. El catolicismo son más o menos también 1.500, 1.600 millones de personas. El islamismo también son 1.500 o 1.600 millones de personas. Ese es el símbolo del islamismo y lo encontramos aquí. El judaísmo, que es el símbolo de la estrella de David, ya sabemos de dónde viene eso. En las anteriores presentaciones
También el símbolo del islamismo también ya lo entendemos. Está aquí el judaísmo, el mormonismo, las las multireligiones. Aquí está la lista de todas las multireligiones. Aquí está, pues no nos vamos a detener. No nos vamos a detener, solamente se mencionan la lista. eh, Espíritu de la naturaleza, todas las religiones en las cuales están involucradas en el cuidado de la naturaleza, en la acción climática para una tierra, para una religión, para un solo propósito que es la fe por la tierra. El Shinto religiones derivadas, este es el símbolo del shintoísmo, el sintoísmo. Aquí lo vemos y todas las religiones asociadas, todas las organizaciones. El sikhismo, este es el símbolo del sikhismo y aquí lo encontramos también en el resumen de los 17 religiones. El yoga y la meditación filosófica. Otros están pues todos los asociaciones indígenas, japonesas, eh, toda la gama de colores a nivel del cambio climático. El jainismo no aparece en la lista, pero aparece siendo símbolos. Este es el jainismo. Luego el taoísmo, pues acuérdense que todo tiene que ver con el sol, con la oración solar. El taoísmo, aquí también lo encontramos. El zoroastrismo, que es todo lo que tiene que ver con los símbolos. Acuérdense de Babilonia antigua, los discos solares, este es Mitra, etcétera, Shamash, y lo encontramos acá. El druismo, lo encontramos aquí. El kemetismo, que lo encontramos aquí. El politeísmo norse, lo encontramos aquí. El iluminismo, Illuminati, que son estos símbolos muy famosos, también lo encontramos aquí. Y hay dos que no hemos podido encontrar, que son este símbolo de dos R's y este símbolo de acá. No sabemos a qué religión pertenecen y por eso es una tarea y una ayuda para el que sepa. Por favor, me escribe en un comentario lo que hay detrás. Entonces, tenemos ya completado el círculo solar del cuidado de la tierra de todas las religiones unidas con un propósito, muchas religiones con un solo propósito. Entonces, la pregunta es, ¿qué y quién está en el corazón de la acción climática? Pues como estamos viendo, la acción climática, pues finalmente es un culto idolátrico universal a la naturaleza centrado en el sol, por eso están involucrando los símbolos de oración solar y pues se coloca una tierra, muchas religiones, un objetivo, la religión por la tierra y tiene que ver con exactamente el mismo símbolo de las acciones, de los objetivos sostenibles del Acuerdo de París, que es básicamente una confirmación que lo que está detrás no es un tema político, sino es un tema religioso. Y es el disco de adoración solar antiguo que tiene que ver con el culto idolátrico universal a la naturaleza centrado en el sol. Entonces, ¿qué está en el corazón de la acción climática? Pues el culto idolátrico universal a la naturaleza centrado en el sol. ¿Y quién está en el corazón de la acción climática? Pues es el Vaticano,
cuyo plaza usted, este es una, usando el Google Maps, usted puede buscar la Basílica de San Pedro y puede ver la imagen que hay desde la parte superior, desde la parte vista de arriba, con el símbolo de Shamash, el disco solar de adoración solar pagana que es sustentado por el sistema papal, que finalmente es el que tiene a todas las religiones ya caminando por el mismo sentido, por la misma ubicación de la religión por la tierra y pues la agenda del cambio climático, que supuestamente era una agenda política, en el corazón está la acción climática, pero en el corazón está la adoración solar pagana que encabeza este sistema. Entonces, ¿quién es entonces el sumo sacerdote de los misterios antiguos y de todas las religiones desde el Egipto antiguo? Pues aquí recordemos a Osiris, que tiene que ver con también Ra, la adoración al dios solar Ra. Y pues aquí vemos quien ostenta todas las vestimentas del culto antiguo solar, de los símbolos antiguos de adoración pagana, pues es el sistema papal. Vemos aquí, acordémonos de IHS, que es el símbolo de Isis, Horus y Set, pero es el símbolo de los jesuitas que tiene que ver con la adoración solar antigua pagana. Entonces, si usted invierte el ojo que todo lo ve, pues va a ver lo que es el símbolo de Ra, y ese símbolo de Ra es lo que tiene Osiris en su cabeza y es la vestimenta del sistema papal. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el culto idolátrico universal a la naturaleza centrado en el sol por medio de una agenda política que se combina con una agenda religiosa, pero finalmente es una agenda religiosa que está controlando la parte política, es que el Acuerdo Climático de París, firmado por políticos, en realidad es un acuerdo religioso dirigido por el Vaticano para el establecimiento mundial del culto idolátrico universal satánico a la naturaleza centrado en el sol. Entonces, la pregunta de definir la naturaleza de este objetivo por medio de estas tres preguntas ya es indudablemente que la acción climática es un objetivo religioso y cuál es el verdadero objetivo oculto de la acción climática. O sea, si se quiso ocultar a través de la acción climática un objetivo religioso, pues cuál es ese verdadero objetivo que está oculto en la acción climática. Vamos a mirar, como dijo el Papa Francisco, la encíclica Laudato Si es la carta de navegación para el cuidado del cambio climático, para el cuidado de la casa común, como lo llama él mismo, o el sistema papal, dice la carta encíclica Laudato Si, el Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común, dado en Roma junto a San Pedro el 24 de mayo, solemnidad de Pentecostés del año 2015, tercero de mi pontificado, Francisco. El Acuerdo de París se estableció en diciembre del 2015, pero anticipándose a lo que venía, el Papa Francisco sacó esta encíclica de Laudato Si 6 meses, 7 meses antes, en mayo, como preparación para lo que iba a ser el Acuerdo de París y todo lo que está girando alrededor del cambio climático está siguiendo las directrices de Laudato Si. Y pues vamos a mirar ciertos aspectos el Laudato, las encíclicas están establecidas por numerales. Solamente voy a tocar las más importantes asociadas con nuestro estudio.
Dice Laudato Si, mi Señore, alabado seas mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. Este Francisco de Asís era un panteísta, él veía que todo era Dios, que toda la naturaleza era Dios, que todos los seres eran parte de esa creación, pero que tenía que ser adorada como tal, y por eso dice, en este hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, entonces ya toma personalidad la tierra con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella, esta es la madre que es la misma sentido de los egipcios adorando a la vaca, adorando a la naturaleza, que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Pues eso es cierto, la tierra es hermosa, pero ya atribuirle una personalidad como la Madre Tierra, como la Madre Bella, como la casa común, ya es una connotación de adoración pagana. El clima como bien común, dice, el clima es un bien común de todos y para todos, por eso es que se está montando a todo el mundo con el tema del cambio climático, porque lo contrario, pues podemos llegar a la catástrofe atmosférica, podemos llegar a la... y tiene que ver con el tema del uso intensivo de combustibles fósiles. Por eso es que todas las políticas actuales de muchos gobiernos, incluido el gobierno actual nuestro, el gobierno colombiano, en cabeza de su presidente, está esbozando en todas las conferencias la temática del cambio climático, porque pues finalmente es una agenda que no es política sino religiosa, y todos los gobiernos que firmaron ese acuerdo de París pues están impulsando una agenda religiosa, y muchos de ellos no lo saben, pero pues eso es tarea nuestra en este tiempo, poder ayudar a que se pueda dar la, la, la alerta de ese engaño que se aproxima. En el 26 dice, por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos años, que tiene que ver con la Agenda 2030, la emisión de dióxido de carbono y de otros gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable. Entonces aquí pues hay eh, una agenda que se está llevando a nivel mundial de todas las compañías de petróleo de todos los países y los gobiernos a no usar el combustible fósil, pero tiene que ver con una agenda religiosa, no es una agenda política, sino es una agenda religiosa de preservación de Gaia o la Pachamama. Dice aquí en el 92, dice, por otra parte, cuando el corazón está auténticamente abierto a una comunión universal, pues no quiero leer todas estas palabras, pero solamente me enfoco aquí, dice, todo está relacionado y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas, y que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. Todo eso son símbolos de adoración solar pagana centrado en la naturaleza, es el culto a la naturaleza. Eso fue lo que se dio durante la Revolución Francesa, y eso es lo que se va a dar a nivel mundial durante la revolución que están planeando, y la base es la idolatría y es el ateísmo basado en el culto a la tierra, en el culto a la creación y no al creador. Por eso se está hablando, ese es el lenguaje que usa Francisco para desenmascarar finalmente, o para mostrar finalmente, que detrás de todo está el culto al sol, el culto a la luna, a la naturaleza, y eso es panteísmo. Segunda de Reyes nos advierte 23:5, y quitó a los sacerdotes idólatras, se está hablando de Josías,
que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Entonces, esto es Egipto, que es idolatría y ateísmo. Eso fue lo que se derivó y lo que se ha dado desde las generaciones antiguas. Por eso es que el culto pagano, la idolatría y el ateísmo a la creación, a lo creado, es antiguo y viene desde los tiempos bíblicos en los cuales Dios mandó a Josías, por medio de las reformas que hizo, a que se quitase, a que se reconociese finalmente que había adoración a Baal, al sol, a la luna, a todos los ejércitos del cielo, al zodiaco, que tiene que ver con Egipto, que fue lo que implementó Egipto por medio de la idolatría y el ateísmo, y eso es lo que está queriendo ser impuesto, lo que está queriendo ser colocado a nivel mundial en la agenda religiosa del cambio climático, pero la fachada pues es la parte política, se pone la parte política como fachada, pero detrás está el aspecto religioso. Y dice, y también sacó la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén al torrente de Cedrón, y la quemó en el torrente de Cedrón, está hablando de Josías, y la redujo a polvo y echó el polvo de ella sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Entonces, para entender qué significa la adoración a cera, pues tenemos que usar textos de la palabra de Dios. Primera Reyes 16:33 hizo también Acab una imagen de acera, y Acab hizo provocar a ira a Jehová Dios de Israel más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. ¿Y qué tiene que ver Acera? Dice, Acera es Astarte, una divinidad fenicia, pero la adoración a Acera estaba asociado con ¿qué? Segunda Reyes 23:7, además derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en los cuales las mujeres tejían pabellones para Acera. Entonces, la adoración a Acera está asociada con los sodomitas, y eso es el otro componente de la revolución mundial, del cataclismo social mundial, al estilo de la Revolución Francesa, que tiene que ver con la sodomía, que es la corrupción y el libertinaje. Entonces, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que fue la adoración pagana antigua, todo lo que fue la sodomía antigua está presente hoy en nuestros días por medio de la agenda del cambio climático y por medio de la agenda LGBTQI+, que tiene que ver con Egipto, que es idolatría y ateísmo, y sodomía, que es corrupción y libertinaje. Entonces sigue ahora entonces ya el asunto central de lo que es el corazón de la acción climática, tiene que llegar a un punto contrario a la palabra de Dios. Entonces, el numeral 237 dice, el domingo la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, como el sábado judío, aquí vamos a tener en cuenta que el papado está señalando al sábado como si fuera judío, pero resulta que lo vamos a ver que no, porque eso viene antes, desde el tiempo de la creación. Se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. O sea que ya la autoridad que tiene el papado de transferir la santidad del sábado al domingo lo hace por la Eucaristía, y también dice el domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía la transfiguración final de la realidad creada. Entonces dice, se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia. Y aquí ya entonces habla de lo que va a ser a nivel mundial la, así como era una ley del descanso semanal, dice, referido a la Biblia, al sábado no judío, sino al sábado bíblico,
Imponía abstenerse del trabajo el séptimo día para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. Eso está en Éxodo 20 y en Éxodo 23. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así el día del descanso, ya no el descanso semanal, no el descanso bíblico, sino el descanso dominical, el que está centrado en el domingo, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Entonces el domingo tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, que eso es el culto pagano a la de idolatría a la naturaleza centrado en el sol. Y hay vamos a confirmarlo con la carta apostólica Deis Domini del Santo Padre Juan Pablo II al episcopado, al clero y a los fieles sobre la santificación del domingo. Entonces está dada en el Vaticano el 31 de mayo de 1998, año vigésimo del pontificado de Juan Pablo II. ¿Y qué dice ahí? En el numeral 27, el día de Cristo Luz. En esta perspectiva cristocéntrica se comprende otro valor simbólico que la refleja que la reflexión creyente y la práctica pastoral dieron al día del Señor. Habla del domingo como el día del sol, habla lo que es la realidad del paganismo, dice que se apartaba a los fieles de la seducción de los cultos que divinizaban al sol y orientando la celebración de este día hacia Cristo, verdadero sol de la humanidad. En esta sola frase mezcla lo que es el culto pagano que divinizaba al sol y lo introduce supuestamente al cristianismo por medio del día que Cristo resucitó como el verdadero sol de la humanidad. Entonces es una estrategia muy sutil de transferir la santidad del sábado al domingo solamente por el tema de que Jesús resucitó el domingo, pero la terminología nos habla que es el día del sol, que es el día del Señor, que es el culto que divinizaba al sol, y eso es lo que hace la Iglesia Católica. Por eso es que hay tantos símbolos de adoración solar en el sistema católico de adoración. Dice, y el día conmemorativo de su resurrección es el reflejo perenne en la sucesión semanal del tiempo de esta epifanía de su gloria. El tema del domingo como día iluminado por el triunfo de Cristo resucitado encuentra un eco en la liturgia de las horas. Entonces aquí no vamos a entrar mucho en la lectura de esta confusión babilónica, porque finalmente es eso, lo que quieren es hacer alterar el verdadero día de Dios por el domingo, que es el día del sol, que es un culto que divinizaba al sol, y es un culto pagano, y eso es la adoración solar pagana. Entonces el domingo es el día del sol, eh, es un día espurio, un día pagano de adoración a Satanás, finalmente. Dice la observancia del sábado, este aspecto festivo del domingo cristiano, entonces ya no es sábado, sino domingo, y habla de la dimensión de la observancia del sábado. Ya el día sábado, que lo reconocen como día séptimo, bendecido y consagrado por Dios, ya entonces se pasa al día de Dios y el día del hombre que ya se convierte es en el domingo. Entonces, sutilmente están citando la palabra de Dios en todos los textos. Sin embargo, esa es la estrategia de confundir a las personas para hacer creer que el domingo es el sábado, pero resulta que el sábado es el séptimo día y el domingo es el primer día de la semana, o sea que no hay manera de confundirse. Dice la observancia del sábado, el cristiano debe recordar pues que si para él han decaído las manifestaciones del sábado judío, superadas por el cumplimiento dominical, o sea que está poniendo por encima la palabra de Dios, está poniendo por encima de la palabra de Dios la palabra del hombre, lo que es la tradición católica del domingo, del día del sol que viene del Imperio Romano. Dice, son válidos los motivos del fondo que imponen la santificación del día del Señor,
que ya no es sábado sino el domingo, porque dice aquí superadas por el cumplimiento dominical, o sea que el sábado es superado por el domingo porque lo dice la Iglesia Católica, indicados en la solemnidad del decálogo, pero ya el decálogo de la palabra de Dios habla es del sábado, no del domingo, pero que se han de entender a la luz de la teología y de la espiritualidad del domingo. Por eso es el pero. No pueden usar el decálogo de la palabra de Dios, pero sí se da a entender, según ellos, a la luz de la teología, o sea, del paganismo, de la tradición de la iglesia y de la espiritualidad del domingo, que es el culto solar pagano al sol. Y el día de descanso dice, durante algunos siglos los cristianos han vivido el domingo solo como día de culto, sin poder relacionarlo con el significado específico del descanso sabático. Solamente en el siglo IV la ley civil del Imperio Romano reconoció el ritmo semanal, disponiendo que el día del sol los jueces, las poblaciones de las ciudades y corporaciones de los diferentes oficios dejarán de trabajar. Esto es el edicto de Constantino, lo vamos a ver ahorita, que efectivamente se da en el año 321, que es en el siglo IV, y los cristianos se alegraron de ver superados así los obstáculos que hasta entonces habían hecho heroica a veces la observancia del Día del Señor. Ellos podían dedicarse ya a la oración en común sin impedimentos. Entonces se transfiere la santidad del sábado al domingo por una imposición de los obispos sobre Constantino, y los obispos pues finalmente llegaron a convertirse en el papado romano. Este es edicto de Constantino el 3 de julio del 321, Codex Theodosium, aquí está Código Justiniano, aquí está la referencia y lo vamos a mirar ahorita más adelante. Entonces, el domingo es el día del sol, es el día pagano del culto solar, pues que no quieren venderle al mundo como la solución al cambio climático de que descanse un día toda la tierra para que se pueda finalmente dar solución a toda la problemática de los caos que se están dando, el caos social, el caos ambiental, todo va a entrar en caos y se va a dar el domingo como la solución mundial. Entonces, la pregunta ¿es en verdad el sábado judío según la Iglesia Católica? ¿Qué dice la palabra de Dios de quién es el sábado? ¿Es de los judíos o es de Dios mismo? Y Génesis 2, cuando no hay judíos, cuando no hay ninguna religión, sino está solamente Dios terminando la obra de la creación, pues se especifica de quién es ese día. Y acabó Dios en el séptimo día, Génesis 2 dice, y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda obra que había hecho. La palabra reposó es Shabbat, o sea que el Shabbat tiene que ver con el séptimo día y no con el primer día, como es la tradición, como nos lo quieren imponer, como nos lo quieren vender, pero el pueblo de Dios no va a ser engañado. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, no al primer día, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Entonces, Dios hace cuatro cosas en el sábado. Reposa, bendice el séptimo día, lo santifica porque y reposó de toda la obra porque él creó y terminó todo en el séptimo día. Por eso es parte de la tarea que nosotros aceptemos esa verdad. No es el sábado judío como lo quiere vender la Iglesia Católica, porque el sábado no le pertenece a los judíos, el sábado le pertenece al pueblo de Dios desde la creación del mundo. Éxodo 31:13 habla tú a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, no son los sábados judíos, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones,
para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Y tarea para ustedes para que confirmen si los sábados son de los judíos o son los sábados de Dios, referido a mis sábados en Levítico 19:3, 19:30, 26:2, Isaías 56:4, Ezequiel 20:12, 20:13, 20:16, 20:20, 21, 24, 22:8, 22:26, 23:38, 44, versículo 24 nos habla de los sábados de Dios, no los sábados de los judíos. Y como para la muestra un botón, Ezequiel 20:20 dice, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Yo reconozco a Dios santificando el sábado de Él, y Él se va a manifestar a nosotros como el Jehová nuestro Dios, no el Dios del paganismo, que es Satanás, por medio de su falso día de adoración del sol y que tiene que ver con la adoración dominical. Pero así como la ley de Dios habla de que era obligatorio la observancia del sábado para que nos protegiera, para que fuéramos cuidados, resulta que también la imposición dominical se va a dar a nivel mundial, y eso es lo que más adelante vamos a estudiar. Entonces, ¿fue un cambio imperceptible o el pueblo de Dios lo ha notado? Pasar del sábado al domingo. En inglés la palabra sábado pues es Saturday, que es asociado con el séptimo día. Desde la creación en el año 4000, más o menos la creación fue en el año 4000 antes de Cristo, pasaron 43 siglos y Constantino en el año 321 dijo lo siguiente. Edicto de Constantino, que fue lo que confirmamos ahorita con la encíclica Laudato Si, la ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 relativa al día de descanso era como sigue: que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol, empero que los labradores atiendan con plena libertad el cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Este es el Código Justiniano, libro 3, título 12, párrafo 2.2.3. Entonces, Constantino hizo un cambio precisamente en el día del descanso como el venerable día del sol. Habían pasado 43 siglos desde la creación, que se consideraba al sábado como el día de descanso, y por medio de los obispos de Roma, Constantino hace ese cambio y comienza un cambio gradual en el tiempo, transformando lo que era la santidad del sábado. Llegó a ser y va a ser hasta nuestros días la santidad del domingo, y han sucedido 17 siglos en los cuales hay 17 siglos de engaño a los cristianos por medio de la falsa adoración del verdadero día de reposo al falso día de reposo, que es la adoración solar al sol, que es paganismo satánico. Finalmente es adoración solar pagana satánica y que termina en el domingo. Y hoy, a septiembre 29 de 2024, muy pronto, en un futuro muy cercano, se va a dar el culto universal centrado en el sol por medio de una ley dominical mundial que tiene que ver con la agenda del cambio climático, por un lado, y que tiene que ver con el venerable Día del Sol. Entonces ha sido una transformación progresiva, un cambio casi imperceptible para el mundo entero, pero perceptible para el pueblo de Dios, que sabe que la palabra de Dios no puede ser alterada. Y acordémonos lo que dice el Salmo 119, el centro de la Biblia
el tema fundamental de ese salmo es la ley de Dios y el sábado es el centro de esa ley. Por eso ese es el ataque, atacando al corazón. Satanás ataca, atacando el corazón de la Biblia, que es la ley de Dios, que es el sábado, va a atacar completamente toda la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo el papado por medio de la Revolución Francesa, de destruir la Biblia y atacar el sábado. Y la historia se repetirá, pero ya es a nivel del cambio climático, la presentación del domingo como el día obligatorio de adoración para que la tierra descanse. Ese es básicamente el objetivo. ¿Qué podemos ver? Que el culto idolátrico universal a la naturaleza centrada en el sol por medio de la agenda del cambio climático, agenda política y agenda religiosa que está orquestada y que está dirigida por el papado romano, por el Vaticano, finalmente tiene este objetivo, que el verdadero objetivo oculto de la acción climática es por la fuerza establecer mundialmente el culto idolátrico universal a la naturaleza centrado en el sol por medio de la suplantación por engaño del verdadero día de reposo que es el sábado por el falso que es el domingo. Entonces, el único objetivo finalmente va a ser el domingo de descanso forzado. Esta es la diferencia y es la advertencia que vamos a ver si la palabra de Dios nos confirma esto, que esta va a ser la señal de la pronta venida de Cristo por medio de las fases finales de la profecía bíblica. Y vamos a mirar si esto está escrito en la profecía bíblica. Y este es el culto idolátrico pagano centrado en el sol. Vamos a ver si Dios dejó al pueblo de Dios al garete o dejó también en su palabra escrito esto para que podamos entender y podamos ayudar a otras personas a salir de ese engaño. Entonces, el Egipto, que es la idolatría y el ateísmo de el Egipto antiguo de hace 3000 años, el Egipto del 3000 antes de Cristo, pues precisamente está presente en nuestros días con el culto solar pagano, que era lo que era el culto a Satanás, porque la serpiente antigua, pues se ha transformado al culto a la naturaleza, a la madre tierra, a la religión por la tierra, y pues es el culto solar antiguo y es la adoración finalmente a Satanás de lo que fue el culto antiguo en Egipto, en Babilonia, y ahora se ha disfrazado y es el culto solar a Satanás por medio del domingo de descanso forzado, y este es el culto idolátrico pagano centrado en el sol. Entonces, ya habiendo respondido a las preguntas para definir la naturaleza del objetivo número 13, que es la acción climática, ¿qué es la acción climática? ¿Quién está liderando a nivel mundial la acción climática? ¿Qué y quién está en el corazón de la acción climática? ¿Y cuál es el verdadero objetivo oculto de la acción climática? Podemos llegar a la conclusión que existe un solo objetivo, que es el establecimiento mundial del culto a la naturaleza centrado en el sol, con el domingo como día de adoración a través de la agenda del cambio climático. Los otros 16 objetivos son el medio para lograrlo y someter por la fuerza a toda la humanidad. Y pues aquí el panteísmo y las diferentes organizaciones que están precisamente siendo alimentadas con ese propósito dice lo siguiente, aquí está la referencia donde está tomado esta frase: la naturaleza es mi religión y la tierra es mi templo. Eso es la antigua adoración solar pagana, camuflada y actualizada y reencauchada en el cambio climático. ¿Cambio climático es la nueva religión mundial o es la antigua mentira satánica de adoración pagana? Entonces, eso es parte de una pregunta que usted tiene que responderse.
Entonces, en la parte 19 quedamos con esta continuación, que es lo que acabamos de estudiar, de lo que sucedió en la Revolución Francesa y que estamos preparándonos para una revolución mundial como modelo de la Revolución Francesa por medio de una sodomía a nivel mundial y de una idolatría y ateísmo a nivel mundial como sucedió en Egipto. Y esto fue lo que estuvimos estudiando en esta presentación. Entender por qué la bandera LGBT está detrás de la sodomía, que es la corrupción y el libertinaje, y el cambio climático y la religión por la tierra es lo que es la simbología de Egipto y la idolatría de la idolatría y el ateísmo que se dio en Egipto y lo que se dio en la Revolución Francesa, que lo leímos al principio. Esto sucedió en la Revolución Francesa. Dice, la doctrina de un Estado futuro y de un día de juicio fueron ridiculizados. El sábado fue abolido y ese sábado fue abolido, será abolido por medio de la Revolución Mundial, que es el modelo de la Revolución Francesa, por medio del domingo de descanso forzado y que es lo contrario a lo que dice la Biblia, pero lo que sucedió en la Revolución Francesa, que se abolió el sábado, a nivel mundial se va a dar por medio de la religión por la tierra, de la agenda del cambio climático que reúne a todas las religiones y a todos los gobiernos mundiales en una tierra, en muchas religiones, pero en un solo objetivo, que es el domingo de descanso forzado, que es el culto idolátrico pagano centrado en el sol, que va a negar el sábado como lo negó la Revolución Francesa, será a nivel mundial por medio de la agenda del cambio climático. Y dice, el culto público prohibido, eso es lo que también tenemos que esperar que se dé, en este tiempo, el libro de Dios consumió hasta las cenizas por medio del ateísmo, de la corrupción de Sodoma y libertinaje de Sodoma y la idolatría del ateísmo, se volverá a espiritualmente se quemará el libro y el cristianismo como un todo, ya no nacionalmente, sino mundialmente, va a ser odiado y condenado. No el cristianismo católico, sino el protestantismo, el verdadero cristianismo que tiene a Cristo como su modelo para la transformación del carácter. Va a ser odiado y condenado. Y el culto a la naturaleza y la razón fue el único permitido y será el único permitido en este resurgimiento del sistema solar pagano de adoración pagana por medio de la agenda del cambio climático que va a terminar en un domingo de descanso forzado. Entonces, qué sigue diciendo la preparación de las sociedades secretas por medio y de los jesuitas? ¿Qué dice? Entonces, después de que viene este cataclismo social que va a darse a nivel mundial, ¿qué sigue? ¿Qué tienen ellos preparado? Dice, entonces en todas partes, los ciudadanos obligados a defenderse de la minoría mundial de revolucionarios exterminarán a estos destructores de la civilización, que supuestamente, eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿a quién le van a achacar todo el caos que va a generar la agenda del cambio climático, las devastaciones del cambio climático que son inducidas? ¿A quién se le va a echar la culpa? Dice, exterminarán a estos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus deístas quedarán desde ese momento sin brújula ni dirección, porque fueron engañados, ansiosos por un ideal, o sea, porque la búsqueda del ser humano es la adoración, pero sin saber a dónde rendir su adoración, está confirmando que se va a tener que ver con un tema de adoración, pero sin saber a dónde rendir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, llevada finalmente a la vista del público. Entonces, ¿cuál es esa doctrina de Lucifer?
pues es la adoración a Lucifer, a Satanás, que tiene que ver con la religión por la tierra, que es el culto antiguo solar pagano, cuyo artífice y promotor es Satanás o Lucifer, que es la serpiente antigua. Ahora se dará la religiosidad forzada, que es la extrema derecha. Entonces, por medio del ateísmo absoluto de la extrema izquierda, cuyo modelo es la Revolución Francesa, se dará la revolución mundial implementando la sodomía y el ateísmo de Egipto y la idolatría y el ateísmo de Egipto, para después decir que ya eh, no era, que el ateísmo no funcionó y entonces tenemos que ir hacia la religiosidad forzada y eso es lo que la profecía nos habla. Entonces, está escrito esto en la profecía bíblica hace 2000 años que sucedería, lo que es la religión forzada, que es la extrema derecha. Primero el péndulo se va hacia la izquierda y ahora el péndulo volverá hacia la extrema derecha con una religiosidad forzada pero vendida por medio de la agenda del cambio climático. Entonces, está escrito esto en la profecía bíblica y esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, conforme a tu voluntad, te damos gracias porque nos permites concluir este complicado tema. Conforme a tu misericordia, suplicamos que sea de instrucción para todas las personas que tú permitas que lleguen a esta información para honra y gloria a tu nombre. Alabado seas y bendito seas porque no has dejado a tu pueblo en la oscuridad en medio de tanto engaño prevaleciente. En el nombre de Cristo Jesús, para él sea la honra, el poder y la gloria, por la unción del Espíritu Santo. Amén.